La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Con la gracia de Dios, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Dicen las sagradas escrituras de parte de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque has enviado esta palabra a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, para traernos vida y vida en abundancia. Te damos gracias porque también no solamente nos has enviado tu palabra, sino también tu Espíritu Santo para que aplique esta palabra a nuestras vidas y se manifieste la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Hoy te pedimos, nos concedas la gracia de poder ver con claridad las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en esta sección de la Escritura, para que nuestras vidas cada vez sean más transformadas a la imagen y semejanza total de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy tenemos 5 ocasiones que nos hemos reunido y es la quinta ocasión en que nos estamos reuniendo para estudiar la ley perfecta de nuestra libertad. La ley perfecta de nuestra libertad. Y pareciera una oración contradictoria entre ley y libertad, pero sin embargo es lo que estamos tratando de entender con la gracia de Dios. Hay algunas carreras, algunas profesiones donde los requerimientos, donde lo que se debe hacer tiene que ser muy estricto, precisamente por las consecuencias tan grandes que tiene el hecho de no seguir los pasos. Ejemplo, cuando estamos en medicina y vamos a visitar por primera vez el quirófano, en primer año de medicina me tocó llevar la clase de anestesiología y nos mandaron al quirófano, pero no solamente nos mandaron al quirófano sin más. Nos hicieron una serie de advertencias que teníamos que guardar porque era muy delicado. Y más de una vez, cuando uno llega como estudiante a quirófano, rompe esas advertencias, las pasa por alto, por descuido o inclusive por falta de atención de escucharlas bien. Ejemplo, cuando vamos a entrar a quirófano hay un área que se llama área gris. Área negra es toda la zona fuera del área de recepción de quirófano y esa zona, área negra, se considera negra porque está contaminada. Área blanca se considera el área propiamente de quirófanos, donde uno empieza a caminar ya rumbo a la entrada del primer quirófano
en el pasillo de los quirófanos, eso ya es un área blanca. Y para pasar del área negra al área blanca hay una banca. Y uno tiene que tomar las botas después de poner un pie en la banca, ponerse la bota estéril, la bota especial, la bota preparada para pisar el terreno que es limpio, puro. Y después de bajar un pie tiene que colocar la otra bota. Y digo algo, tristemente me encontré a lo largo de todos los años, 35 años de médico, 36 ya mero, en julio, de estar en el asunto de la medicina. En estos 36 años, no se imaginan el número de veces donde me he encontrado, no estudiantes que van por primera vez, sino a doctores muy reconocidos, que tienen un prestigio increíble y sin embargo agarran las botas, se las ponen en el área negra, las dos, porque eso de poner un piecito y luego el otro piecito, pero se lo ponen en el área negra y así poniéndose en el área negra meten los pies al área blanca. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya contaminaron. Sin embargo, no hay quien les diga, pero eso sí, cuidado y llegas de primer año de medicina y haces eso porque te corren de quirófano. Sí. Ya estando dentro de la sala de operaciones, tenemos que tener ciertas posiciones cuando vamos, después de haber purificado totalmente nuestros brazos, tenemos que tener una cierta postura para que el agua escurra. No podemos tener los brazos abajo, sino arriba, para que cualquier cosa esté escurriendo y no caiga en las manos. Se nos da una toalla especial estéril, nos empezamos a limpiar de cierta manera el agua, los excesos de agua. Nos ponen la bata estéril también de cierta manera y no podemos tocar y tenemos que hacer una serie de movimientos como si fuéramos toreros con el toro. Pero ¿saben una cosa? El motivo es vida. Es vida para el paciente que está ahí. Es vida para aquel que va a ser abierto, que va a ser sacado aquello que apesta adentro, ese tumor o ese apendicitis llena de pus y de porquería, que le está acabando la vida. Exactamente lo mismo es la vida espiritual. El Señor tiene normas de conducta que son para vida, no son para muerte. Y el primer mandamiento que Dios le está dando a su pueblo es: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Y quisiera que ese Éxodo 20, versículo 3, meditáramos un poco acerca de esto. No tendrás. ¿A qué se refiere con no tendrás? Tú escoges. Si pones los pies en el área contaminada y con toda y tu contaminación te metes al área estéril. No tendrás es muy tajante, es un determinante no. No tendrás. En Génesis 17, versículo 7, nos dice las Sagradas Escrituras, Génesis 17. El pueblo de Dios, escogido por Dios. En Génesis 17 nos dice la palabra de Dios, verso 7, está el Señor comunicándole a Abraham. Estableceré, dice Dios, mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. ¿En qué consistía este pacto eterno? Ahora lo dice: yo soy tu Dios. Eso es el pacto. Yo ser tu Dios, y no solamente tu Dios, sino de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua.
yo seré tu Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. O sea, esto es el pacto que establece Dios. Este es el pacto que Dios le otorga a Abraham cuando lo llama a ser suyo. De toda la tierra, solo Abraham y su descendencia. A los 6 años de edad empecé a hablar y decir que quería ser médico. Y después de los 6 años no cambié de opinión hasta que entré a medicina. Y la verdad, yo no tenía ni idea de todas las cosas que tenía que pasar, pero una cosa sí estaba dispuesto: a escuchar las instrucciones para llegar a ser médico. Sí estaba dispuesto a seguirlas atentamente y terminar la meta, llegar a la meta. Y Dios le dice, yo seré tu Dios, ahora te toca. Tú pues, Génesis 17:9, guardarás mi pacto, o sea, lo atesorarás, lo obedecerás. Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, tú y tu descendencia. O sea, Dios no estaba negociando con Abraham nada, estaba dándole una gracia, un regalo, el más grande regalo, el privilegio de tener al Dios verdadero, único Dios en todo el universo, aquel Dios que habló la palabra y los cielos y la tierra fueron hechos por medio de la palabra, aquel Dios que dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Ese Dios, el único, el verdadero, no hay más. Ese Dios fue el que le otorgó este tremendo, inmerecido privilegio a este hombre que estaba adorando a otros dioses. En Génesis 11, los últimos versículos nos dice que él tenía muchos dioses y era un idólatra en Ur de los caldeos. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, versículo 1 y 2. Y este fue el llamado que le dio. No lo estaba buscando Abraham, como tú y yo no estábamos buscando estar aquí los domingos, sino debajo de la colcha o viendo la televisión o comiendo un zacahuil los domingos. O sea, no estábamos haciendo eso, no estábamos buscando realmente. Sin embargo, Dios, en algún momento en nuestro caminar por este mundo de aflicción, en este mundo de mentira, en este mundo de engaño, en este mundo donde millones de falsos dioses están llenando los pensamientos del ser humano que camina a su juicio definitivo y eterno, porque esa es la condición en la que el mundo camina. Y se pelean muchos acerca de quién va a ser el presidente en México cuando ni siquiera consideran que Dios gobierne sus vidas, porque están haciendo lo que quieren con ella cuando aquel que los creó para su gloria, con un solo motivo: que en tu vida realmente se viera que existe un Dios que creó los cielos y la tierra, y segundo, para que disfrutaras con Él tu caminar hasta que llegaras de nuevo a tu Creador. Tú y yo fuimos hechos para la gloria de Dios y para disfrutar de Él todos los días de nuestra vida. No tendrás. Es una orden, es muy tajante. Nuestro Señor en Juan 1 dice la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, es algo muy tajante. Deja por escrito lo siguiente, en Juan 1, versículo 1. En el mundo existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio,
El verbo con Dios, el verbo era Dios, es Dios y será Dios, el único y el verdadero. En el versículo 14 dice, y el verbo de Dios se hizo carne. El verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María no estaba buscando un embarazo. La Virgen María no estaba buscando sino casarse con el que estaba comprometido con José. Sin embargo, el ángel Gabriel le dice, llena eres de gracia. El ángel Gabriel se le presenta y le otorga la gracia, el favor no merecido, la salvación, tanto que después en su canto ella misma dice, mi alma bendice a Dios, mi Salvador. Amados, eso fue lo que te ocurrió a ti y a mí también. No buscábamos a Dios, pero Dios sí nos estaba buscando a nosotros. Y te digo algo, cuando Él se te muestra y te llama, no hay manera en que puedas resistir su llamado. No hay manera si fuiste, como dice Efesios capítulo 1, elegido desde antes de la fundación del mundo. Entiéndelo, ni siquiera cuando la tierra fuera formada, fuiste elegido para ser santo y sin mancha delante de Él. Fuiste predestinado para ser llamado, para que tus pecados fueran limpiados sobre tu vida y para que fueras transformado en una nueva criatura. Exactamente lo mismo que pasó con Abraham, sucedió con cada uno de nosotros. El pacto de gracia se manifiesta en Abraham, el pacto de gracia se manifiesta en nosotros. Y dice aquí en Juan 1:14, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Obviamente estamos hablando de Jesús, el Salvador, lleno de gracia y de ¿qué? De verdad. Verdad. En este mundo de mentira, cuando la verdad viene y te golpea como un rayo de luz en medio de todas las tinieblas que traes en tu corazón, quedas encandilado. No puedes ver más que la luz. Es la verdad del Señor. Y dice ahí mismo, Juan, en el versículo 15, Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Fíjate muy bien en este versículo 17. Hemos estado estudiando acerca de la ley de Dios, pero fíjate cómo aquí Juan lo pone a la par. La ley fue dada por medio de Moisés, ¿sí? La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia. En 2 Corintios 12:9 nos dice la palabra de Dios, cuando Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón en la carne que lo está atormentando. Y dice Pablo que le ha pedido más de 3 veces que se lo quite. Y en 2 Corintios 12:9 el Señor le contesta y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces los siguientes 2 versículos Pablo dice, ahora entiendo cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes una cosa? A ti y a mí nos pasó exactamente lo mismo. Andábamos buscando la solución de nuestros problemas y no los andábamos buscando propiamente en Dios, porque eran demasiados que no podíamos con ellos. Y los buscábamos en los amigos, los buscábamos en los libros, los buscábamos en nuestras posesiones.
Los buscábamos en tantos lugares donde tenemos colocados en el estante correspondiente a todos y cada uno de los dioses que habíamos hecho tú y yo. Sin embargo, en un momento dado, se nos aparece el Señor y te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces te das cuenta que aún con el mejor cerebro, que aún con la más grande cuenta, que aún con el mejor carro, que aún con todo, eres débil. Y has hecho un mal uso de todas las cosas que el Señor te ha dado. Y entonces ves tu debilidad y no te queda otra más que abrazar y recibir su gracia, su poder. El apóstol Pablo tenía una tendencia, porque tenía un conocimiento, y su conocimiento era tanto, que tenía una tendencia natural, como la tenemos tú y yo, a enaltecerse, a enorgullecerse, a ensoberbecerse, a llenarse de altivez. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí mismo lo dice en 2 Corintios 12. Pablo lo confiesa y dice: para que no me enalteciera de sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Te digo algo, cualquier cosa que suceda en tu vida y en mi vida es simplemente para mostrarnos que tenemos a veces tanta dependencia en otro Dios. No tendrás dioses. Ese es el mandamiento. Pablo podía llegar a creer que su conocimiento era suficiente, que su extracción desde aquí hasta el cielo, hasta la presencia misma de Dios, donde le fue reveladas tantas cosas, como dice 2 Corintios 12, era suficiente. Y sin embargo, tuvo que ser abatido por ese aguijón en la carne, por ese mensajero de Satanás que cumplía fielmente las órdenes de su Señor, para poder abofetear a Pablo una y otra vez, a tal grado que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. 3 veces. Amado, no tendrás dioses. No tendrás. No tendrás. No existe manera de que puedas poner tu confianza si eres un hijo de Dios, porque aún en el momento en que tú desvíes tu corazón hacia esos otros dioses, que no son dioses al final de cuentas, Dios te traerá con lazos de amor, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su bien. Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios para que Cristo sea formado en ellos. Qué hermoso. Ese es el propósito para ti y para mí, que fuimos llamados, como fue llamado Abraham, como fue llamado Pablo. No tendrás. No tendrás. Simplemente no hay posibilidad alguna. Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios, en Juan capítulo 6, versículo 32. Jesús les dijo: en verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál fue el motivo de todo lo que ya estudiamos en anteriores domingos? ¿Cuál fue el motivo que ese monte, el monte Sinaí, ardiera, humeara, sonara con ese estruendo de bocina, que se cimbrara y temblara como lo vimos ya y lo estudiamos con detenimiento? ¿Cuál fue el motivo de que esa voz retumbó cuando habló con Moisés y con el pueblo? ¿Cuál fue el motivo? Acababan de salir de 430 años de estar adorando a otros dioses. El pueblo de Dios, llamado a ser del único Dios verdadero, había estado ya a lo largo de generaciones, había perdido su identidad y estaba pensando que existían otros dioses. Por favor, ve Ezequiel 20 conmigo. Ezequiel. Dice la palabra del Señor. Ezequiel 20, quiero que vean a partir del versículo 5. Así dice el Señor Dios: el día que escogí a Israel y juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto y les juré diciendo: yo soy el Señor su Dios. Aquel día les juré, los sacaría de la tierra de Egipto a una tierra que yo había escogido para ellos, que mana leche y miel, y que es la más hermosa de toda la tierra. Y les dije: arroje cada uno las cosas detestables que los atraen, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. No arrojaron las cosas detestables que los atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces decidí derramar mi furor sobre ellos para desahogar contra ellos mi ira en medio de la tierra de Egipto. Pero actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían, y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Los saqué pues de la tierra de Egipto y los llevé al desierto. ¿Ves? El Señor vio que su pueblo ya tenía otros dioses, detestables totalmente, porque no tendrás. Ese es el mandato: pueblo de Dios, no tendrás. Pero sin embargo había tantas cosas atractivas en Egipto que empezaron a atesorar los dioses de los egipcios. Y el Señor les dijo: arrójenlas de ustedes, límpiense de toda contaminación. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Las atesoró en su corazón. Y dice: lo único que atrajeron como consecuencia fue mi ira. Sin embargo, por causa de mi nombre y para que no fuera ridiculizado, ¿qué fue lo que pasó? El Señor les da gracia y les permite aplicar la sangre
de un cordero sin mancha en los dinteles de la puerta, mientras pasa el juicio de Dios y la ira de Dios encima de todo el pueblo de Egipto, y perdona todas esas infidelidades, esos dioses que se han metido y arraigado en el corazón del pueblo de Dios, y los perdona y los libra con grandes señales, golpeando y acabando y destrozando a todos los dioses de Egipto, y los saca y los lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿A dónde fue llevado? El pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, hay varias porciones que le llama que es su hijo, mi hijo Israel. El pueblo completo de Israel es el hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa en el desierto? Es probado su corazón. ¿Y qué ocurre en el desierto cuando es probado su corazón? Simplemente tienen que seguir al Señor. ¿A dónde los lleva primeramente? Sino al Monte Santo, donde manifiesta su amor, su gloria y su misericordia, entregándoles la ley perfecta para su libertad. ¿Y qué pasa cuando Moisés va regresando de bajar de la cumbre? No tienen ya hecho otro Dios, un becerro como los mismos becerros que tenían los egipcios, de oro hecho de mano. Amado, esta es la historia. Su corazón fue probado y falló ahí. Y más adelante, ahí mismo dice que el juicio de Dios cayó y algunos por misericordia fueron salvos. Pero ¿qué pasa más adelante en su caminar por el desierto? Otra vez su corazón es probado. ¿Y cómo es encontrado el corazón? ¿Qué hicieron? Se empezaron a quejar contra Moisés. Pero ¿por qué nos sacaste para morir en el desierto? Mira nada más, este pan ya no lo aguantamos. El maná, el alimento de Dios del cielo. ¿Qué es lo que pide ahorita el pueblo de Dios? Un stage increíble, un tremendo stage, un escenario donde haya un actor, un orador, un payaso y una figura increíble, y que camine y que se mueva y que hable y que diga y que grite y dile a tu hermano que está por un lado, y empieza a ponerte y ponen una obra de teatro y todo. ¿Se dan cuenta? ¿En dónde estamos el pueblo de Dios? ¿Qué necesitamos el pueblo de Dios? Y por la palabra hemos nacido, por la palabra viviremos, para la palabra fuimos hechos que sea proclamada. Esa es la realidad. No tendrás. Ese es el mandato. No tendrás, ni siquiera tu pastor, ni siquiera el nombre de tu congregación, ni siquiera el libro. Porque hay gente que adora el libro, pero sin embargo no lo vive. Se sabe versículos de memoria, capítulos enteros, se sabe lo último de la moda del cristianismo, y te puede dar los nombres de los mejores exponentes de la palabra de Dios. Sin embargo, se ha vuelto un adorador de otros dioses. No tendrás. No tendrás es el mandato, es el primer mandato. No tendrás. Ni siquiera a ti mismo. Tienes que perder totalmente tu confianza en ti, porque Pablo te lo muestra para que no me enaltezca de sobremanera. Necesito ver mi total incapacidad, mi total imperfección, mi total pecaminosidad, mi tendencia natural a apartarme del Dios verdadero que me salvó. Necesitamos, amados, volvernos al único Dios que hizo los cielos y la tierra, al único Dios que pudo arrancar tu corazón de carne y ponerte un corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Amados, no tendrás. El decirte no tendrás implica dos cosas. Implica que exige una relación única contigo. Volvamos a nuestro texto, en Éxodo 20 nos dice la palabra, en Éxodo 20, versículo 5, no los adorarás ni los servirás, por supuesto, a otros dioses. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, tu Dios,
Fíjate bien cómo lo dice. Yo el Señor. Te está diciendo primero que Él controla cada aspecto de tu vida. Te está diciendo que Él tiene todo el derecho, porque ya lo vimos en Éxodo 21. Él fue el que te sacó de tierra de Egipto y te llamó a Él y a libertad. Por lo tanto, Él tiene total derecho a señorear sobre tu vida, como lo estuvo señoreando el pecado, como lo estuvieron señoreando otros dioses que tú mismo habías creado en tu mente, pero te llevaban directo al juicio eterno en el infierno, y aún tu propia vida quedaba en vacuidad, frustrado, buscabas el éxito terrenal y jamás lo encontraste. Sí. Porque yo, el Señor, tu Dios, no solamente que controla todas las circunstancias y soy soberano sobre tu vida, sino además soy tuyo. Soy tu Dios, entiéndelo. Soy el único al cual adorarás, al cual servirás. Entonces, el no tendrás implica una relación única. Una relación única porque es un Dios celoso. Pero es que podemos meterle un poquito de luces al stage. Podemos hacer un poquito de entretenimiento, uno que otra broma, uno que otro chiste. Podemos hacer 500 ministerios para tener a la gente entretenida. Amados, si la palabra del Señor y Jesucristo no reina sobre su iglesia, no es su iglesia. Es la verdad. Dejemos de jugar al pueblo de Dios y seamos el pueblo de Dios, porque Él es tu Señor y tu Dios. Es la verdad. Pero es que el ministerio el ministerio otro, perdóname, Señor Jesucristo, mi Dios, y al que sirvo y serviré por siempre, porque para eso fui hecho. El Señor demanda una relación única. En la Pascua, el juicio de Dios pasó y salvó y libró al pueblo de Dios. En la próxima llegada del mismo, aquel que tiene todo el juicio, al cual le ha sido concedido por su Padre Dios, como dice Juan 5, todo juicio lo he dado en sus manos a Jesús. En la próxima venida va a descargar juicio sobre toda la tierra. ¿Y quién será salvo sino solamente el pueblo de Dios? Pero no solamente exige una relación única, por eso te dice, no tendrás, sino además te exige una relación ¿qué? Permanente. Cuando te dice no tendrás es porque te quiere para Él y solo para Él, pero además para siempre. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue sacado de Egipto para ser llevado a una tierra donde fluía leche y miel, Canaán. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es sacado de servir al mundo, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida y al príncipe de este mundo, Satanás, para ser llevado a una nueva tierra donde fluye leche y miel, la Jerusalén celestial. Y aquel que ama este mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Amados, ¿es una realidad de esto en tu vida como hijo de Dios que eres? ¿Es una realidad que aborreces todo lo que este mundo te ofrece? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Es verdad esto? No tendrás una relación única y una relación permanente. Por eso te dice, no tendrás. Lo segundo es que te dice, ¿qué es lo que no tendrás? Otros dioses. Déjame decirte 5 implicaciones de tener otros dioses. 5 implicaciones en el contexto del pueblo de Dios. Número 1, implica incapacidad o insuficiencia del único Dios verdadero. Si tú tienes otros dioses, llámese tu esposa, llámese tu intelecto, llámese tu pastor, llámese tu iglesia, llámese ese libro que tanto atesoras, llámese tu manera que llamas a la gente y que eres tan increíblemente atractivo para la gente en tu manera de caminar, en tu manera de vestir, y que te arreglas 15 horas para poder salir y demás. O sea, implica que Dios es incapaz,
que Dios es insuficiente para ti. Y déjame decirte lo que dice Isaías 55, versículo 8 y 9. Tú sabes lo que dice: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Queremos que Dios se haga a nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser populares, nuestra manera de todo. Pero, amado, Él todo lo puede. Él es el gran yo, soy el que soy. Él es, no tú. Y nuestros ojos tienen que estar totalmente puestos y confiados. Pero es que ahorita todavía no me resuelve esta deuda económica, pero es que todavía no encuentro con quién casarme, pero es que el jefe no me está valorando y casi me corren de la empresa, pero es incapaz. Entonces para ti tu Dios es incapaz, para ti tu Dios es insuficiente, y entonces estás pensando en buscar una pequeña ayuda de mis amigos, como decía la canción. Primera implicación es que Dios es insuficiente. Dios tiene sus maneras de actuar y no va a ser igual a lo que tú quieres. Lo segundo es que implica también creer que existen como verdaderos otros dioses. Cuando Él te está diciendo que Él es el único verdadero, tú les estás dando vida a otros dioses. Implica que existen otros dioses. Y entonces haces mentiroso a Dios. Tú le das vida a otros dioses. Tú pones a tu pastor en el pedestal y empiezas a adorarlo. Tú pones a tu esposo en el pedestal y empiezas a adorarlo. Tú pones a tu hijo en el pedestal y empiezas a adorarlo. Tú pones el espejo en el que te admiras de un lado y de otro y empiezas a adorarlo. Tú pones otros dioses que no existen. No existen. Fíjate lo que dice Oseas. Por favor, capítulo 4, versículo 12. Oseas. Dice la palabra del Señor: es importante, amados. El Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice? El pueblo le pide a su ¿qué? A su madero. Y el leño le ¿qué? Le responde. O sea, el pueblo levanta un Dios y le responde. Tú dices, pero ¿cómo es posible que haya tantas peregrinaciones a San Juan de los Lagos? O sea, todas esas medallitas de oro que están puestas ahí, todas las que tú vas a catedral y todo y están puestas ahí, ¿quiere decir que respondió o no respondió? Sí respondió. ¿Por qué? Porque un espíritu de engaño utiliza ese Dios que el pueblo ha levantado para contestarles. Pero es que ¿Satanás tiene poder? Sí, amado. Como si tal vez, si fuera posible, dice, engañar aún a los escogidos. Amados, en el momento en que tú levantas otros dioses, tú le estás dando vida a ese Dios que es un falso Dios. En el momento en que tú te diriges a Él y que lo traes nada más aquí en tu pensamiento todo el día, en ese momento es tu Dios. Y tu Señor y tu Dios que te sacó de servidumbre y esclavitud, te suelta para que sirvas a otros dioses, con un espíritu de engaño, con un espíritu de mentira, y te deja que agarres monte para que veas lo que es servir a otros dioses y caer nuevamente en esclavitud. ¿No fue lo que ocurrió acaso eso en la historia que se repetía en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿No dejó el Señor que los asirios, los babilonios llegaran y tomaran nuevamente cautivos al pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque estaban buscando otros dioses, no tenían confianza, no creían que fuera posible, que fuera capaz.
Amados, el buscar otros dioses implica total insuficiencia o incapacidad del único Dios verdadero. El tener otros dioses implica que creemos que existen. Y te digo una cosa, ¿van a existir delante de tus ojos? El tener otros dioses implica total incredulidad. Y por lo tanto, si hay total incredulidad, también va a haber total desobediencia y rebeldía. Esas son las otras dos implicaciones. Implica incredulidad e implica rebeldía. Hebreos capítulo 3, un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 3, dice la palabra en el versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál fue el principio de nuestra seguridad? ¿Cuál fue? Saber que soy pecador y confesarlo delante de Él y aferrarme a su gracia, que es solamente por medio de Cristo Jesús. Una y otra vez recurrir al trono de la gracia. Ese es el fundamento de todo creyente. Así nace, así se mantiene y así llega hasta los brazos de aquel que lo salvó. Si es que somos hechos partícipes de Cristo, si retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, versículo 15, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Por qué? Versículo 16. ¿Quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Quiénes? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad trae lo que dice el versículo anterior, desobediencia. Incredulidad trae fe en otros dioses. Incredulidad quita el señorío aparentemente delante de nuestros ojos de aquel que nos salvó, pero que sin embargo si somos de Él, va a tomarnos y nos va a aplicar una amorosa disciplina, porque nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Entonces, tener otros dioses implica incredulidad e implica desobediencia. ¿Qué otra cosa implica? Implica no conocer al Dios verdadero. Eso también es una implicación que se da cuando tenemos otros dioses o cuando buscamos otros dioses, que no conocemos al Dios verdadero. Ve conmigo, por favor, a Hechos 17. En Hechos 17, el apóstol Pablo llega a Atenas y se encuentra en Atenas que hay, obviamente, un pueblo incrédulo que tiene multiplicidad de dioses, muchos dioses. Y dice la palabra que el espíritu de Pablo en el versículo 16 se enardecía, ardía por dentro al contemplar que ese pueblo tenía tantos dioses. Se enardecía. ¿Y qué hace Pablo? Llega en medio de ellos y ve que tienen altares, diferentes altares a diferentes dioses con diferentes nombres, como que era la feria de los dioses. Y cada quien mostraba a su dios preferido. Y había un altar que no tenía encima un dios. No había nada. Y decía ahí, altar al dios desconocido. Y entonces dice el apóstol Pablo,
en el versículo 23. Mientras yo pasaba, observaba los objetos de su adoración. Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo al mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Fíjense lo que hace Pablo. Les va a hablar de ese Dios que no pueden ver. Les va a hablar de ese Dios que no conocen. El problema no es Atenas, el problema es la iglesia. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo, que fue comprada con su sangre, escucha el evangelio de la paz, escucha que es un pecador y que necesita arrepentirse y que requiere la gracia del perdón y la misericordia que es en Cristo Jesús. Y después de eso, nada. Después de eso, lo que sigue es un mero conocimiento del pastor, mero conocimiento de los ministerios, mero conocimiento de la iglesia, mero conocimiento de toda la moda que hay en la parafernalia de la iglesia moderna y del cristianismo moderno, donde lo único que tienes que decir es amén, gloria a Dios, aleluya, o lo único que tienes que decir es Dios te bendice. ¿Por qué dices Dios te bendice? Es que en este momento yo soy Dios y si yo te digo Dios te bendice, suena mejor que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque pedirse lo que Dios te bendiga, ¿para qué? Si Dios te bendice. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Suena mejor, ¿verdad? Sí, claro. Cuando el cristianismo no está centrado en Cristo, sino en ti, cuando es un montón de humanismo y psicología y autoayuda y superación personal lo que escuchas, en lugar de escuchar la santa y poderosa palabra de Dios, que no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada, entonces te humillarás. Mientras tanto te llenarás de más basura de la que ya traías cuando empezaste. Y tu estado final será peor. Tu postrer estado será peor que con el cual empezaste. Y el apóstol Pablo muestra que Él es el creador. El apóstol Pablo muestra que Él es el soberano sobre toda su creación. Y que Él tiene todo el poder en ese solo versículo. Para que lo conozcan. Versículo 24. Versículo 25, perdón. Dice, ese Dios no es servido por manos humanas. ¿Qué está diciéndoles? Ese Dios, el que no tienen puesto ahí, es autosuficiente totalmente. No es como los otros que tuvieron que cargar para ponerlos en el altar. Es autosuficiente. No es servido por manos humanas. No, ni siquiera tu ministerio. O sea, tú no le estás haciendo ningún favor. No te necesita. Como si Él necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿De qué está hablando? De su divina providencia. Él es el dador, Él es el que da. Nosotros a Él no le damos nada. Pichicateamos nuestro dinero como si fuera nuestro y lo perdemos en tonterías o en cosas que nos roban otros. Amados, Pablo está enseñándoles quién es ese Dios verdadero. Versículo 26, ese Dios de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿De qué está hablando? De que Él es soberano y todopoderoso para marcar un límite a todas las cosas, incluyendo tu vida y la mía. Tú no te vas a ir de este mundo hasta que Dios lo mande, como tampoco pudiste llegar a este mundo hasta que fue voluntad divina. No importa que no seas creyente, no importa que adores otros dioses, así es. Él es el soberano Señor de toda la tierra. Versículo 27. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto Dios de poner al hombre sobre la tierra? ¿Para qué? Para que se hiciera rico. ¿Para qué? Para que hiciera licenciatura, maestría, diplomados,
doctorados, postdoctorados, y síguele añadiendo. La Torre de Babel es demasiado alta y jamás llegará a tocar el reino de los cielos. Más subes, más bajo desciendes hasta las mismas fauces del infierno, para que buscaran a Dios. Si de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque no está lejos de nosotros. Por si de alguna manera, ¿cuál es la única manera? Que Él ponga en ti el querer como el hacer, que Él te llame a Él, que Él decida revelarse a ti por medio de la palabra, que Él venga a romperte toda la cuadratura de los dioses falsos que tienes desde niño. Es la única manera. Versículo 28, ¿por qué? Porque en ese Dios vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de ustedes, de sus mismos poetas, han dicho, también nosotros somos linaje suyo. ¿De qué está hablando? Él es el sustentador de la vida. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Hablaremos de otros dioses y de los ídolos, si Dios permite, la semana que entra en adelante. ¿Te fijas? No solamente son las imágenes y las estatuas y los cuadros, sino que son aquellos otros dioses creados por el pensamiento humano. Y a veces son dioses que no se ven en el sentido de que los fabrique físicamente, pero sí intelectualmente. ¿Qué está diciendo? Que hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios, no creado. Él es en sí mismo el gran yo soy. A Dios no lo estamos creando cada vez que nos reunimos aquí. Él es, nosotros no. Él nos hizo a nosotros, no lo hicimos nosotros a Él. Versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, 33 años de mi edad, de mi vida, 33 años, solo cargaba 3 estampitas en mi cartera: San Judas Tadeo, San Martín de los Lagos y San Martín de Porres. Y tenía que hablarles a las estampitas porque así me fui dado, y tenía que aventarme Padre Nuestro, Ave María, Señor mío Jesucristo, Dios y el del también, mi ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y ruega que salga del infierno, de la idolatría y de la ignorancia. Amados, la mayoría estuvimos así, la mayoría caminamos así. 33 años totalmente en la oscuridad, 33 años sirviendo a los que no son dioses, pero se acomodaba mucho al egocentrismo, al egoísmo, a que tú eres tu propio Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿a qué se refiere? Que merecía ser consumido y sin embargo es un Dios de misericordia, un Dios de misericordia. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes. ¿Qué les declara? Prosperidad. ¿Qué les declara? Popularidad. ¿Qué les declara? Gozo. Discúlpame, escucha lo que Él declara. Hombres, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el llamado a la iglesia del Señor. Y solo la iglesia del Señor va a escuchar esa palabra. Arrepiéntanse. Solo la iglesia del Señor va a correr al trono de la gracia y de misericordia de Dios a pedir perdón por su idolatría, a pedir perdón por estar sirviendo a otros que no son dioses. No tendrás otros dioses. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Jesús,
el Hijo de Dios, Jesús, el dador de vida. No pudo la muerte con él, al tercer día resucitó. Jesús, el santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibió en él el juicio y la ira de un Dios santo que debe castigar el pecado, y lo castigó sobre su propio Hijo en vez tuya y en vez mía. En lugar de mis pecados y tus pecados, fueron tus pecados y mis pecados los que lo pusieron en la cruz. No fueron los judíos, fuimos tú y yo. Y mientras tú no lo veas así, jamás puede resplandecer su luz en tus tinieblas. Es lo único que te puede traer arrepentimiento y fe en su salvación. Él vive y reina para siempre. Y escucharon entonces decir esto a Pablo. ¿Y qué pasó cuando lo oyeron? Dice el 32 de la resurrección. ¿Qué pasó? ¿Se arrepentían? No, amados, se burlaban. Síguele. Vete con los predestinados. Vete con los calvinistas. Vete con los... vete. Síguele. Amados, el mundo puede decir lo que quiera. Hay uno que nos juzga y es un juicio justo y santo. No tendrás otros dioses. Implica el tener otros dioses, incapacidad de Dios o insuficiencia. Implica no creer, implica desobediencia, implica creer que esos dioses existen, implica no conocer al Dios verdadero y por último implica otra cosa, no tener temor de Dios. Implica que no tienes temor de Dios. Si tienes otros dioses, no tienes temor del único Dios. No tendrás otros dioses. Y lo último que dice ese versículo 3 de Éxodo 20 es: delante de mí. Delante de mí. Solo hay un Dios. Isaías 45, 21 y 22, así lo dice. Solo hay un Dios y es el único Dios verdadero. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5 dice el Señor mismo: solo hay un Dios, el único Dios verdadero. Y no podemos tener a un lado de Dios otros dioses. No podemos compararlo con alguien que no es Dios. No podemos ponerlo como prioridad en nuestras vidas, porque todo aquello que tú ames, todo aquello que más ocupe tus pensamientos, todo aquello en lo cual pongas tu confianza, ese es tu Dios. Tu amor y tu confianza son los signos de la verdad o de la mentira de fe que estás viviendo. Tu amor y tu confianza, ¿en dónde está? El Señor dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Nada ni nadie puede haber entre tú y yo. ¿Por qué? Porque el rostro del Señor quiere resplandecer sobre ti para llenarte con su misericordia y con su paz. Y si algo está delante de Él, quiere decir que no tendrás el resplandor de su gloria, porque tú lo has hecho Dios. Y el Señor quitará de ti su brazo poderoso para dejarte que vivas la falsedad y mentira que el mundo de la calle y el mundo dentro del llamado cristianismo actual te siga dando por tu lado. Y cuando te veas en esclavitud, el Señor te salvará, porque si tú eres de Él, nada ni nadie te arrebatará de su mano. Filipenses 1:6 nos dice la Escritura: aquel que empezó en ti la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Padre Celestial, mi ruego, Señor, en esta tarde es: escudriña tú nuestro corazón, conoce tú nuestros pensamientos y ve si hay un camino de perversidad en nosotros, para que por tu misericordia nos hagas ver
esos otros dioses que han venido a ocupar el trono de nuestro corazón, la abundancia de nuestros pensamientos. Y no solo que los veas y que los ilumines, sino que nos concedas por gracia y misericordia un genuino arrepentimiento y fe en el único Dios verdadero, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en su santo nombre y te damos gracias que por tu misericordia no hemos sido consumidos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.